Buenas noches familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Qué bueno que te vas conectando a la prédica de esta noche. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias de Satanás, pero antes de que entremos en tema me gustaría que oráramos para que sea el Señor tomando el control de este mensaje. Señor, te doy muchas gracias, bendito Padre, por la vida de mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque ha sido tu misericordia que nos ha permitido reunirnos una vez más. Señor, el día de hoy quiero poner delante de ti este mensaje, Señor. Sé tú hablándonos, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú usándome, Señor. En total debilidad me abandono en ti, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor. Que este mensaje sea de edificación, Señor, para sus vidas, Señor. Y que asimismo, Señor, tu palabra se nos sea revelada, hermoso Rey. Muchas gracias, Padre, por lo que haces esta noche, Señor. Toma el control de esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como te mencionaba, vamos a hablar de las estrategias de Satanás. Y antes me gustaría que me acompañaras en el libro de Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. Y la palabra nos dice: Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba a pie de la orilla. Contó muchas historias de forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vieron y se las comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con rocas debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero de pronto las plantas se marchitaron bajo el calor y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en la tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Aquí en esta parábola nos habla que la semilla es la palabra de Dios y nuestros corazones es la tierra. Muchas veces se nos predica del evangelio, se nos habla de la palabra, pero si nuestro corazón no está dispuesto, pues no va a dar fruto como la tierra fértil. Si nosotros tal vez se nos habló de la palabra y en ese momento dispusimos nuestro corazón, pues tal vez se nos grabe poco de la palabra y dará fruto, pero no va a ser un fruto numeroso, porque tal vez en ese momento sí tuvimos la disposición de escuchar y de entender, pero después ¿qué hacemos? Pues no nos importa y lo dejamos ahí abandonado y pues ese fruto, esa flor que estaría dando, pues se va a marchitar. Y para entrar en contexto te voy a explicar qué es una estrategia. Estas son dos términos del griego, que el primer término es statos, que significa ejército, y el segundo término es ain, que significa conductor o guía. Y si lo juntamos, pues una estrategia es cuando estamos diseñando un plan o sí, como lo dice una estrategia, para que tengamos un resultado positivo. Por ejemplo, cuando se juega fútbol, pues el árbitro tiene que planear una estrategia para que sus jugadores puedan ganar el partido, y así en muchas áreas de nuestras vidas. Supongo que tú has diseñado una estrategia para que tal vez te vaya bien en el trabajo, o incluso cuando pasamos tiempo con Dios, hacemos una estrategia para acomodar nuestros tiempos y saber cuándo vamos a pasar tiempo con Dios, y así en diferentes maneras. Quiero que me acompañes ahora a Juan 10:10. Juan 10:10, donde nos dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, mas sin en cambio el propósito de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Aquí nos está diciendo cuál es el propósito de Dios, de Satanás, cuál es la estrategia que él está tratando de hacer en nuestras vidas, que es robar, matar y destruir. Y así como te mencionaba antes, la parábola nos refleja que las semillas que se están depositando en esa tierra, pues es la palabra de Dios, y también nos habla del principio de entrar en la guerra espiritual. ¿A qué me refiero con esto?
que muchas veces nosotros cuando dejamos de ser constantes en la palabra, cuando dejamos de pasar tiempo con Dios, si dejamos de pasar ese tiempo, pues Satanás va a venir como ese devorador a querer atacarnos. Y si nosotros ya teníamos una semilla en nuestro corazón depositada y la dejamos ahí, pues va a ser más fácil que Satanás nos quiera atacar. Es como una planta. Si nosotros ya teníamos una planta y esa planta está dando las primeras florecitas y no le damos agua, pues ¿qué va a pasar? Se va a marchitar. Así mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros estamos primero constantes en la palabra y de la nada dejamos de alimentarnos de la palabra, pues ¿qué va a pasar? Satanás va a venir y nos va a robar lo que Dios nos está dando. Y si nosotros, como te mencionaba antes, pues nos da un paso a lo de la guerra espiritual. ¿A qué me refiero? Que si nosotros permitimos que Satanás nos robe la palabra es porque no estamos tomando esa autoridad lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos que el devorador viene en contra de nosotros, Dios dice que nosotros tenemos la autoridad de echar fuera al enemigo, porque lo vamos a hacer con su poder. Pero si no estamos constantes en la palabra, pues no vamos a darnos cuenta cuando esto esté pasando. Al contrario, le vamos a dejar el camino pues libre para que Satanás entre. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de cuando esto venga en nuestras vidas. Como te mencionaba, la tierra es el corazón de nosotros. Entonces tú sabes cómo tienes tu corazón, si tú lo tienes dispuesto a entender la palabra, si tú lo tienes dispuesto para Dios o simplemente lo tienes dispuesto cuando te conviene, porque muchas veces nosotros tenemos el corazón dispuesto, pero cuando necesitamos de la palabra, cuando estamos enfermos, porque cuando estamos enfermos, pues sí queremos una palabra de esperanza, queremos a que alguien nos diga que las cosas van a estar bien, pero mientras nos va bien, no buscamos del Señor y pues todo, como las cosas van fluyendo para bien, pues dejamos ahí la semilla que Dios ya nos depositó en nuestro corazón y no debe de ser así porque como se nos ha mencionado en otras prédicas, tenemos que buscar del Señor de día y de noche, tenemos que orar sin cesar. Cuando nosotros leemos la palabra, pues nosotros nos fortalecemos nuestro espíritu y así cuando venga Satanás en contra de nosotros pues vamos a saber qué hacer y no vamos a tener que acudir tal vez al pastor. Ciertamente necesitamos del pastor porque él es nuestro líder, él es el que nos guía, pero cuando el pastor no esté ahí para nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que Satanás nos haga como quiera? Pues no, tenemos que estar firmes y si nosotros leemos la palabra pues vamos a saber qué hacer. Y la palabra tiene pues demasiados beneficios. Por ejemplo, puede cambiar la muerte a vida, de la enfermedad a la sanidad, de la separación a la unión y de la destrucción a la restauración. Y aquí quiero ponerte un ejemplo que yo pasé junto con mi familia. Cuando estuvimos en la pandemia, pues algunos de nosotros salimos contagiados del COVID. Y en ese momento, pues para todos fue un momento difícil en primera porque se estaba desgastando nuestro cuerpo físicamente y asimismo espiritual porque era lucha espiritual también, no solamente era luchar contra la enfermedad como tal. Entonces cuando nosotros se nos hablaba de la palabra, pues realmente era algo que nos llenaba, era algo que nos hacía fuertes. Y al escuchar alabanza, escuchar la prédica, pues eso fue lo que nos mantuvo, porque ciertamente el medicamento nos ayudó, pero realmente lo que más nos ayudó fue Dios, porque Él nos hizo sanos, Él fue el que nos levantó y hasta el día de hoy nos ha sostenido a todos, porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por alguno de los ejemplos que te ponía, tal vez una enfermedad o tal vez una separación, cual sea el motivo por el cual tú hayas pasado, pues yo estoy segura que Dios te mantuvo hasta el día de hoy. Y ahora quiero hablarte de cuando nosotros no entendemos cuando nosotros dejamos que Satanás venga y nos robe la palabra. Porque nosotros muchas veces, como te mencionaba en el ejemplo, nosotros entendimos la palabra y la llevamos a cabo, pero muchas veces necesitamos más que solo entender la palabra, necesitamos de la fe, porque si nosotros no tenemos esa fe, si nosotros nada más declaramos la palabra como tal, pero no lo hacemos con la fe que se necesita, con el corazón realmente aliado al Padre, pues realmente no va a suceder el milagro o lo que tú estés esperando, porque podemos decir que Dios nos sanó, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a restaurar, pero si solamente es palabra
pues que no lleva realmente el propósito de Dios, pues no vamos a poder ver un cambio. Entonces también respecto a la palabra que es la Biblia, que no permitamos que Satanás venga y nos robe esas perlas, porque la palabra, lo que Dios nos habla día a día son perlas que se tienen que guardar en nuestro corazón. Y aquí quiero decirte que muchas veces el hecho de decir perlas pues lo dejamos como algo X, porque decimos como tal no se te va a dar una perla por leer la palabra, pero realmente vale más la palabra, lo que Dios nos habla, que realmente una perla o una piedra preciosa. No por el hecho de que no nos den un premio o algo por leer la palabra no lo hagamos. Tenemos que buscar del Señor todos los días de nuestra vida. Y aquí quiero hacer énfasis de que Satanás va a estar muy atento a que cuando nosotros, si dejamos de leer la palabra, pues él va a saber, aquí está distraído, es momento de que yo entre, porque así como Dios nos conoce, Satanás también nos conoce, y él va a buscar cualquier cosa, cualquier distracción, así sea muy mínima, para que él pueda entrar. Y esto nos lo dice en Josué 1:8. Josué 1:8, donde la palabra nos dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí, como te mencionaba, nos dice que tenemos que leer la palabra, porque yo he visto que se repite muchas veces un patrón, que nosotros como cristianos, pues yo sé que conocemos de la palabra, pero los ateos, a pesar de que ellos niegan la existencia de Dios, ellos también la conocen, porque yo he visto muchos casos en que se les quiere predicar y ellos sacan de la Biblia y te dicen por qué esto, por qué aquello, y si nosotros no leemos la palabra, pues no vamos a saber cómo contestar ante esos ataques, porque ciertamente son ataques, porque están denigrando el nombre de Dios. Entonces, si nosotros estamos preparados, pues vamos a saber qué contestar, porque no solamente los ateos, cualquier persona nos puede preguntar, y si nosotros no estamos preparados, pues nos vamos a quedar en ceros y igual nos va a dar pena, porque pues si Dios nos está haciendo discípulos de Él, es para que sepamos cómo reaccionar ante un momento así. La forma en la cual Satanás nos roba la palabra es produciendo dudas, indiferencia, inseguridades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Dios nos hace una promesa y tal vez esa promesa la vemos lejana, ahí es cuando Satanás nos mete la duda de decir, ¿realmente Dios va a cumplir lo que Él me prometió? Porque si a ti te prometió que tal vez ibas a tener una casa o que tus hijos iban a llegar a Él, pero tú esa promesa cada vez la ves más lejos y dices, mis hijos cada vez los veo peor o no veo ningún cambio, ahí Satanás se está metiendo la duda, porque si Dios ya te lo prometió, Él lo hará. Recordemos que Dios no es hijo de hombre para mentir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Solo tenemos que ser pacientes, porque el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros no podemos apresurar los pasos de Dios, porque tal vez tus hijos, llevas 20 años esperando que tus hijos lleguen, y como ya llevas muchos años clamando y pidiendo porque ellos lleguen, y cuando dejas de clamar, tal vez en ese momento es cuando iba a llegar esa promesa, pero como tú ya dejaste de clamar por ellos, pues puede que ya no llegue. ¿Por qué? Porque tú te enfriaste, ya no dejaste que el tiempo de Dios fluyera como debería de ser. Y Él se aprovecha de eso y nos quiere robar la promesa de Dios y la dejamos al vacío. Ya no nos va a importar lo que Dios nos prometió, porque ahí Satanás ya nos metió esa duda, esa confusión. Entonces no dejemos que Él venga a confundir nuestros pensamientos. Y cuando esto pase, ¿qué debemos de hacer? Me gustaría que me acompañaras al libro de Hebreos 6:11 al 12. Hebreos 6, del 11 al 12, donde la palabra nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí la palabra nos dice que tenemos que tener paciencia y esa fe para que seamos herederos de estas promesas, porque si nosotros no somos pacientes y no ponemos la fe, pues esta promesa no se va a cumplir, porque Dios quiere que también tengamos fe, porque
si se lo dejamos todo a Dios sin que nosotros pongamos un poquito, porque realmente solo necesitamos fe para poder ver esas promesas cumplidas, pues realmente no se va a poder lograr nada, porque es algo que pues Dios nos está pidiendo, que seamos pacientes en su tiempo y que tengamos fe. Porque igual cuando Satanás viene a robarnos la palabra, también nos roba la fe, porque a través de la palabra nos llenamos de fe, nos llenamos de esperanza, pero si dejamos que Satanás nos robe eso, pues ya no vamos a tener esa fe, esa esperanza, o tal vez ya no vamos a tener ese fervor por el cual orábamos, tal vez por un sueño o por la promesa que Dios nos estaba haciendo. Ahora me gustaría que me acompañaras a Santiago 1, 6, 7. Santiago 1, 6, 7, donde la palabra nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Aquí nos dice que nuestra fe tiene que estar al 100, no solamente poquito sí y luego no, porque si esa fe la tenemos tan valiente, pues realmente no se va a lograr nada. Y aquí yo quiero contarte algo que me pasó, que en ese momento pues yo me sentí muy culpable con Dios y realmente pues me sentí que le estaba fallando, porque cuando yo me enfermé de lo que te mencionaba, pues yo quería que el doctor como tal me dijera que yo ya estaba bien. Y si Dios a mí ya me había dicho que yo ya era sana, yo ahí estaba esperando que el doctor me lo dijera, y ahí yo en quién estaba depositando mi fe, pues en el doctor, porque yo estaba a la espera de lo que él me dijera y no lo que Dios. Y yo en ese momento pues realmente me quebranté en corazón, porque yo ahí puse la fe en un doctor, en una persona carnal y no en Dios. Y pues nosotros cuando pedimos tenemos que hacerlo con fe, porque ciertamente yo sabía que Dios ya me había hecho sana, pero yo necesitaba que alguien carnal, que alguien que yo viera me dijera que yo ya era sana. Y en ese momento yo me tuve que poner a cuentas con Dios, porque yo sabía que ahí le estaba fallando y además que yo estaba haciendo las cosas mal, porque pues mi fe tiene que estar en Dios, no en una persona. Y aquí quiero ponerte igual el ejemplo de Job. Recordemos que Job era un hombre que confiaba en Dios, y Satanás quiso ir en contra de él, metiéndole miedo y que se confundiera tras la palabra, pero Job estaba muy alineado con Dios, y Satanás no pudo hacer pues su obra, porque Job confiaba en Dios, él estaba poniendo su fe en Dios. Entonces la obra de Satanás pues no se llevó a cabo, porque él sí puso su fe en Dios y no en lo que Satanás le quería meter, que era miedo. Y quiero hablarte que hay 3 niveles de ataque en la palabra. En Génesis podemos ver el primero, que se basa en Eva, que Eva fue engañada a través de los sentidos, porque una serpiente le habló y le metió duda cuando Dios ya le había dicho algo, y la serpiente fue y le dijo lo contrario. Y todo inició a través de una conversación. Tal vez tú no te estás dando cuenta y Satanás te está metiendo estos ataques o te está metiendo cosas y no te estás dando cuenta, porque puede iniciar por cualquier sentido. Puede ser incluso por la vista, por el tacto, no sé por qué área pueda llegar Satanás, pero sí tenemos que estar muy pendientes en qué área se quiere mover, porque recordemos que cuando nosotros dejamos que esto entra a nuestras vidas, cuando dejamos que Satanás llegue, por ejemplo con Eva, llegó con una conversación y a meterle duda, pues nosotros también esto puede entrar a través de ciertas actitudes que la gente va a notar con nosotros. Por ejemplo, si alguien carnal a mí me empieza a hablar diciéndome que Dios no existe, o que lo que yo hago en la iglesia no tiene ningún sentido, pues tal vez te puede meter duda. A pesar de que tú estás creyendo en Dios, ciertamente llega una duda y empiezas a cuestionarte si realmente es lo correcto o no. Pero cuando ya dejamos que estos pensamientos vayan más allá, ¿qué hacemos? Pues ya le estamos dando directamente el paso a Satanás para que él entre y haga de nuestra vida lo que quiera. Entonces tenemos que estar atentos y cerrarle las puertas, porque no podemos permitir que Satanás llegue a hacer lo que quiera.
Y como te mencionaba antes, empezamos a dudar de la palabra. Me gustaría que me acompañaras a Génesis 3.1. Génesis 3.1, donde la palabra nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Aquí nos habla que la serpiente era muy astuta y tal vez a ti no te va a hablar una serpiente como tal, ¿no? Pero una persona te puede decir, no que Dios iba a traer a tus hijos a la casa de Dios, no que Dios iba a restaurar tu matrimonio, no que Dios te iba a hacer sano, y entonces tú te empiezas a cuestionar, sí, Dios me lo prometió, y entonces ¿dónde está mi promesa? Y empezamos a hacer ese tipo de cuestionamientos, y esto va a causar la duda, así como Satanás le metió la duda a Eva, diciéndole que Dios le había permitido que comiera de todo árbol. Sí, Dios fue claro con lo que dijo, le dijo que sí podía comer de todo árbol, menos del de el bien y del mal, de la sabiduría. Pero entonces ahí Satanás, ¿qué hizo? Cambió las palabras a conveniencia de él. Entonces nosotros no dejemos que Satanás venga a nuestras vidas a modificar lo que Dios nos está prometiendo, porque si Dios nos prometió que nuestros hijos tal vez llegarían a la casa de Dios, y alguien más puede decir, ya se tardó mucho, pero Dios no creo que te haya dicho un tiempo. No creo que te haya puesto una fecha en la cual Él te haya prometido que ese día iba a llegar tu hijo. Entonces no apresuremos los tiempos de Dios, porque por Eva haber caído en lo que la serpiente le había dicho, Eva tuvo que pasar 700 años contándole a sus hijos de la mala conversación, lo malo que ella estaba pasando era causa de haberle desobedecido a Dios. Entonces no caigamos a ese límite de que tal vez hagamos algo malo nosotros y que eso nos arrastre en nuestro futuro y que después tengamos que contarle a nuestros hijos que nos fue mal de esto y aquello porque Dios nos condenó. Pero recordemos que Dios es el único que nos puede condenar, pero nosotros también podemos ir arrepentidos a los pies del Señor y entregarle eso que tal vez hicimos mal. Entonces no acarriemos con esas cadenas, porque a la larga realmente van a traer consecuencias malas a nuestras vidas, y no solo a las nuestras, también a la de nuestros hijos. La segunda forma en la cual Satanás nos roba la palabra es a través de la distorsión y agregándole palabras a Dios, pero agregándole palabras malas. No le va a agregar cosas buenas, porque Satanás no va a estar a favor de Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Donde la palabra nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí es lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Y ahora me gustaría que me acompañaras a Génesis 1.3. Génesis 1.3, donde la palabra nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios has dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Aquí en este versículo estamos viendo cómo Satanás se cuestiona, no que Dios te haya dicho que ibas a comer de todo árbol, le está metiendo la duda, le está cambiando las palabras que Dios le dijo. Entonces cuando a nosotros se nos dice algo cuando nosotros vamos a la iglesia y tal vez el pastor nos está exhortando y pues obviamente no nos va a gustar que nos exhorten o que nos diga que hicimos algo mal, pero cuando llega alguien del mundo y nos dice lo mismo pero de una manera más dulce o nos cambia las palabras, por ejemplo, si el pastor nos dice no puedes ir a fiestas, tomar, hacer esto y aquello, pero alguien del mundo nos dice no, sí puedes hacerlo, pero solo sé limitado en lo que hagas, pues nos va a agradar más lo que la persona del mundo nos está diciendo, porque obviamente vamos a querer hacer algo que nos llene, que nos satisfaga, pero si nosotros creemos en lo que
esta persona nos está diciendo, pues es el mismo caso que pasó Eva, porque como le cambiaron las palabras y le dijeron lo que tal vez no quería oír de una forma más dulce, pues ahí vamos a caer. Entonces no permitamos que Satanás venga a distorsionar la palabra de Dios, porque yo he visto que muchas veces en internet la palabra de Dios la cambian de tal manera que el mundo carnal sale beneficiado, y es como si le dijeran que hiciera las cosas malas, pero como en la Biblia lo dice, pues lo hacen, pero no es realmente la Biblia, porque esa Biblia, ese versículo ya fue distorsionado. Entonces seamos muy atentos con lo que realmente viene en la Biblia y con lo que no. Ahora te quiero hablar de la paciencia, como antes te había mencionado, y aquí quiero ponerte el ejemplo de Jairo. Sabemos que la hija de Jairo estaba agonizando, y pues en ese momento uno como padre pues se pone ansioso, quiere una solución porque está viendo que su hijo o su hija está mal. Entonces, ¿qué hace? Pues quiere una solución rápida, quiere que los médicos lo vean, o incluso el hermano que ore por la persona, ¿no? Porque pues la ve mal, ya está literal viendo que se le está muriendo. Pero en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento Jesús pasa y él le promete que iría a la casa de Jairo. ¿Y qué pasa con Jairo? Él se pone impaciente porque pasa el tiempo y no ve que Jesús llegue. Y pues como te mencionaba, pues yo creo que si tú has visto que tu hijo está mal, o cualquier persona que tú quieras está muy mal, pues al momento quieres una solución inmediata. Pero aquí Jesús ya le había prometido que él iba a ir a su casa. Y pues Jesús no llevaba prisa porque él sabía que él podía pues ayudar a su hija, pero sin en cambio su papá, Jairo, pues estaba muy impaciente. Entonces aquí ya empieza la duda y la gran desesperación de saber qué va a pasar con su hija. Pero lo que Jairo no sabía es que si Jesús dijo que él iría, si él lo prometió, él lo hará. Y así pasa con las promesas. Si Jesús ya nos prometió algo, si él ya nos dijo que restaurará nuestra familia, que nuestros hijos llegarán, pues tiene que ser al tiempo de él, no a nuestro tiempo, porque pues lo usaríamos a nuestra conveniencia. Pues podríamos pedir un carro, una casa, muchas cosas, y si fuera nuestro tiempo, pues yo creo que lo pediríamos al día siguiente de haber orado. Pero no se trata de eso, se trata en el tiempo que Dios lo disponga, no cuando nosotros quieramos. Y aquí también quiero hacer énfasis en este punto, porque cuando nosotros dudamos, cuando nos volvemos impacientes, pues lo que Dios nos prometió no se hará, porque Dios quiere que seamos pacientes, porque las cosas se van a hacer a su manera, no a nuestra manera, porque sí la podemos hacer a nuestra manera, pero ciertamente pues nos va a ir mal, o no va a ser el resultado que tal vez queramos. No debemos de dejar atrás la esperanza, porque si nosotros, por ejemplo, aquí Jairo ya estaba perdiendo la esperanza de que Jesús no fuera, y si él perdía esa esperanza, pues ¿qué iba a pasar? Si Jesús tenía en propósito de sanar a su hija, de curarla, pero él empezó con esa desesperación, pues no iba a poder hacer nada, porque ahí ya estaba dudando de lo que el Hijo de Dios le estaba prometiendo. Lo que para nosotros tal vez es imposible, para Dios todo lo es posible. Recordemos que tenemos que tener ese chip de la fe encendida en todas las áreas de nuestra vida que hagamos, porque incluso cuando nosotros veamos que las cosas van mal, que ya nadie nos da esperanzas, en la situación en la que estés pasando, la gente te diga que pues ya no le insistas a lo que estás haciendo, que pues te retires de ahí, pues no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, porque si estamos con Dios sabemos que nos va a ir bien, porque en medio de la tempestad la palabra es vida, la palabra nos llena nuevamente. Porque si nosotros tal vez estamos tristes, cansados, de que pues seguimos luchando, intentando y nos sigue yendo mal, cuando nosotros leemos de la palabra, cuando alguien nos predica, pues nuevamente nuestra batería se llena, porque la palabra es vida. Entonces por eso también tenemos que leer de la palabra, para que estemos llenos de esa vida, de esa esperanza que Dios nos promete. Si nosotros hoy dejáramos la esperanza,
pues ¿qué estaríamos haciendo? Yo creo que muchos hemos pasado por momentos en los que realmente ya uno no quiere seguir, en los que sienten que pues su mundo ya se les fue abajo, y si nos quedáramos ahí, pues realmente ¿en dónde estaríamos? Realmente yo creo que ya ni siquiera estaríamos aquí, porque pues yo creo que muchos han pasado por áreas de su vida muy difíciles, y si ahí nos viéramos quedado, pues realmente pues ya estaríamos en el reino de Satanás, pero no, porque si Dios nos levantó, si Dios mandó a alguien que nos hablara, que nos predicara, que nos levantara, pues fue por un propósito. Entonces no dejemos que ese propósito quede en vano. Realmente aprovechemos que Dios nos está dando una oportunidad nueva. Y aquí quiero hablarte igual que el pensamiento tiene mucho que ver, la mente, porque nosotros tal vez no, cuando estamos con un hermano y no nos gusta lo que dice, o nos está haciendo enojar de cierta manera, tal vez exhortándonos, porque muchas veces cuando a alguien se le exhorta, pues no le va a gustar que lo regañen o que le digan que está haciendo mal. Entonces nuestro pensamiento, estamos tal vez pensando, ay, este hermano no sabe lo que dice, nada más me está molestando, y lo estamos pensando, y hasta ahí se queda, pero ahí tú estás contaminando tu mente. Pero cuando dejamos que ese pensamiento fluya por nuestra boca y haga que se lo digamos, ¿qué estamos haciendo? Tú te estás perjudicando, porque pues estás ofendiendo a un hermano, y así mismo estás ofendiendo, y así mismo el hermano se va a sentir mal, porque muchas veces uno no mide lo que dice. Y así como hay palabras de bendición, hay palabras de esperanza, pues así mismo hay palabras de destrucción, hay palabras que van a lastimar el corazón del hermano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos causar muerte o bendición. Y pues, hermano, en vez de estar juzgando o estar criticando, pues realmente mejor hablemos bendición a quien lo necesita, hablemos a esas personas que pues tal vez la están pasando mal, porque muchas veces no sabes lo que la persona está pasando, y luego tú vas y le dices algo negativo, pues realmente le estás arrojando pues muerte, le estás tal vez deseando una maldición. Entonces seamos cuidadosos y mejor arrojemos bendición, que es a lo que Dios nos ha mandado. Me gustaría que ahora me acompañaras a Proverbios 12:14. Proverbios 12:14, donde la palabra nos dice: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le dará pagado según la obra de sus manos. Aquí nos habla de cómo estamos hablando, qué fruto es el que vamos a dar. Si nosotros a nuestros hijos les decimos que no sirve para nada, que lo que hace está mal, que así no, ¿qué vamos a hacer? Que nuestro hijo crezca tal vez con miedo, con inseguridades. En vez de decirle esas palabras, hay que decirle, pues lo hiciste bien, o yo te ayudo, pero jamás hay que decirles cosas pues negativas, porque los lastimamos, y más cuando son niños, que es en un momento en los que ellos pues quieren estar con sus padres, y si su padre le dice cosas que a él lo lastiman, pues ¿qué va a hacer? Va a causar una separación entre el hijo y el padre. La tercera forma en la que Satanás nos roba la palabra es contradiciendo la palabra. Me gustaría que me acompañaras a Génesis 3:4. Génesis 3:4, donde la palabra nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Siempre que Dios dice algo, Satanás quiere venir con una mentira, porque recordemos que la serpiente le dijo que si ella comía del árbol, que no le iba a pasar nada, que no iba a morir. Y ciertamente no murió físicamente, pero espiritualmente sí, espiritualmente murió, porque ya si nosotros tuviéramos una conexión directa con Dios, que escucháramos su voz, pues no haríamos cosas que a él le desagradan, porque qué placer, qué bonito, qué gozoso sería poder escuchar la voz del Señor. Y si Eva tenía esa oportunidad de hacerlo y la serpiente vino a engañarla, a meterle esa duda, pues ahí se perdió la conexión que tenía ella con Dios. Entonces pues lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros empezamos a contradecir la palabra de Dios, si Dios dice, si en la palabra dice que nos va a prometer algo, pero nosotros lo vemos imposible y decimos, no, es que cómo Dios va a hacer eso, pues entonces ahí en quién estamos creyendo, no estamos poniendo realmente la fe y la esperanza que Dios quiere. Cuando viene la contradicción de la palabra, ¿qué es lo que sucede? Lujuria de la carne. ¿Por qué? Porque Eva quería ser como Dios.
lujuria de los ojos, sus ojos vieron la fruta y le fue agradable. El orgullo, antes de la caída viene el orgullo, y aquí nos habla que podemos ser engañados a través de los 5 sentidos, porque como por ejemplo por la vista, Eva vio la fruta y se le hizo agradable, se le hizo bonita, entonces ¿qué vamos a querer hacer? Pues comerla, y eso pasó con Eva. Para Eva fue agradable, fue buena, y que quiso probarla. Y así mismo con nosotros, si nosotros tal vez vamos por la calle y encontramos un amigo y nos dice vamos a tomar, si tú ves tal vez la bebida alcohólica y se te hace agradable, ¿qué vas a querer hacer? Vas a querer tomarla porque ante tu vista es agradable, porque te llama la atención, y así con nuestros 5 sentidos. Por eso, como te mencionaba antes, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros 5 sentidos, porque no sabemos por qué sentido va a querer llegar Satanás a querer robarnos. Dios nos ha prometido que Él va a restaurar nuestra vida, que Él nos va a bendecir, que Él va a traer nuestros hijos a casa, que Él hará la obra. Entonces tenemos que creerle, porque si nosotros decimos, sí, es que Dios me prometió esto y aquello, y nada más ahí se queda en Dios me prometió esto y aquello, pero realmente no lo estamos creyendo, si realmente no tenemos una intimidad con Dios, pues esa obra no se va a poder llevar a cabo, porque solamente queda en palabras y no queda realmente en una promesa, porque nosotros conocemos, yo personalmente, pues Dios a mí nunca me ha dejado, yo he visto su mano de poder, y yo creo que así con todos nosotros. Pero si nosotros conocemos una persona que nos miente, que dice que va a hacer algo y no lo hace, pues no vamos a creer en esa persona, porque si una vez nos mintió, pues lo puede volver a hacer. Pero Dios no nos ha mentido, como te mencionaba antes. Dios no es un hombre, no es un hijo de hombre para que Él nos mienta. Entonces, creámosle. Y ahora me gustaría que oráramos, porque si nosotros hemos fallado, si no le hemos creído a Dios como Él realmente quiere que le creamos, pues tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque pues realmente le estamos fallando. Así que me gustaría que oráramos entregándole este tiempo a Dios. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la palabra de esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre, por edificarnos, Señor, y por abrirnos los ojos que ciertamente podían estar cegados, Señor, por cosas del mundo, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos creído en ti, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos puesto la fe en ti, Señor. Si hemos creído más en lo que el hombre nos puede decir, Señor. Si hemos creído en amistades que solamente nos quieren destruir, Señor. Hoy te pedimos que seas tú, Señor. Que seas tú hoy restaurando, Señor, cada parte de nuestro cuerpo, Señor. Cada sentido, Señor. Que nuestros ojos estén viendo al poderoso de Israel, Señor. Queremos ver tu rostro, Señor, y no queremos ver lo que en el mundo se mueva, Señor, porque ciertamente si vemos cosas que para nuestros ojos son agradables, Señor, vamos a querer caer en tentación, Señor. Pero hoy, Señor, todos nuestros sentidos, Señor, los rendimos a ti, Señor. Sé tú tomando el control de nuestro cuerpo, Señor, de nuestra alma, bendito Padre. Solamente, Señor, queremos hacer lo que tu voluntad quiera, Señor, y no lo que nuestra carne nos pida, Señor. Porque si hacemos lo que nuestra carne quiere, Señor, ciertamente ya estaríamos, Señor, en la desesperación, Señor, por haberte fallado, Señor. No permitas que caigamos en tentación así como cayó Eva, Señor. Sé tú, Señor, restaurándonos, Señor, y abriendo sus ojos, Señor, para que cuando venga el enemigo, Señor, podamos saber qué hacer, Señor. Y asimismo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos acerca de tu palabra, hermoso Rey. Perdónanos, Padre, porque sabemos que muchas veces no pasamos el tiempo que tú quieres, Señor, porque ponemos el tiempo a cosas vagas, Señor, a cosas paganas, Señor. Sé tú hoy haciendo la obra, Señor, y restaurándonos, bendito Padre. Te pedimos perdón, Señor. Y si hoy, Señor, Señor, hoy ponemos delante de ti, Señor, las promesas que tú nos has hecho, Señor, y creemos que tú las harás, Señor, en tu tiempo, Señor, porque es en tu tiempo, Señor, y no en el nuestro, Señor. Hoy las ponemos delante de ti, Señor, porque creemos y sabemos que tú la harás, bendito Padre. Muchas gracias, Padre, por el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de que te desconectes, es momento de pasar a otro tiempo, y es el tiempo de pasar a los diezmos y a nuestras ofrendas.
Buenas noches, hermanos, qué bueno verlos conectados, ya muy pronto nos vamos a ver. Me gustaría que me acompañaran a Génesis capítulo 14, verso del 18 al 20, donde dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos cómo Dios nos pone en esta situación en el que nosotros tenemos que ser obedientes, pero tenemos que ser más que todo eso también agradecidos. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Melquisedec sacó pan y sacó vino. Entonces, muchas veces hay personas que son generosos con nosotros, que nos ofrecen tal vez un vaso de agua o nos ofrecen algo que nosotros en ese momento necesitamos. Y lo que hace aquí Abraham es que él, en honra de eso que hizo, le dio pues todos los diezmos que él tenía en ese momento. Él le dio el 10% de todo lo que él tenía. Y esta es una obediencia muy bonita que Dios nos pone, porque aquí Él dice que nos tenemos que ordenar en este sentido, porque cuánto Él no nos ha dado y a poco nosotros no somos tal vez capaces de devolverle, no lo mismo, porque tan solo es una pequeña porción de todo y de lo mucho que Él nos da. Y muchas veces no lo hacemos y es muy triste que no lo hagamos y que aún sabiéndolo sigamos pensando que a Dios no le importa el dinero o así, y realmente sí es cierto. O sea, Él no quiere eso de nosotros. Él lo que busca más que todo es una obediencia. Ahora acompáñame a Génesis capítulo 28 verso 22. Génesis capítulo 28 verso 22, donde dice: Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos cómo de la misma forma Jacob está siendo dispuesto y está teniendo un corazón dispuesto a diezmarle a Dios. Y no solamente podemos nosotros diezmar con el dinero, como bien lo sabemos, está bien y es una ordenanza que tenemos que seguir, pero nosotros también podemos diezmar. ¿De qué modo o de qué forma? Nosotros también podemos dar esa ofrenda a Dios, tal vez de nuestro tiempo. Si nosotros no le damos siquiera el 10% de nuestro tiempo a Dios, de igual forma no estamos siguiendo en la ordenanza que Él nos está estipulando. También podemos nosotros ofrendar, como te digo, ayudando a algún hermano. Recordemos que no solamente es ayudarnos entre hermanos, sino que también podemos ayudar a otras personas que lo necesiten. Como ahorita en esta situación que estamos viviendo, hay mucha gente que desafortunadamente se quedó sin empleo, no tiene ni siquiera para dar los gastos necesarios a su casa, y nosotros también podemos ayudar en eso, pero no olvidemos que primero y lo más importante es ordenarnos y diezmar. Claro que si tú estás trabajando, si no estás trabajando, no te preocupes, tú lo que puedes hacer es ofrendar. Es algo que nace de tu corazón, es algo que Dios ha dispuesto en tu corazón para poder ofrendar, así que ahí donde estás, levanta tus diezmos, levanta tus ofrendas y vamos a orar. Bendito Padre, te doy muchas gracias por cada ofrendador y cada diezmador alegre, porque tu palabra declara, Señor, que tenemos que darlo de corazón y darlo con alegría. Hoy te doy gracias por esa disposición que has colocado en los hermanos, Señor, para honrarte de esta manera, porque sabemos que lo que tú no quieres, Señor, es que nosotros seamos amantes del dinero, que nosotros queramos más estar con el dinero, Señor, que tal vez poder ayudar a alguien, o más aún de alinearnos, Señor, a esta ordenanza que tú nos mandas. Hoy te pido, Señor, enséñanos a ser más dependientes de ti. Enséñanos a depender más, Señor, cada vez más de ti, de tu palabra, porque tú dices, Señor, que no nos hará falta el pan y el vino. Tú dices en tu palabra que no nos hará falta nada, Señor. Por eso hoy te pido, coloca, Señor, en cada uno ese deseo de poder honrarte de este modo, Señor, honrándote, diezmando y ofrendando, bendito Padre. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo devorador, todo engañador que quiera venir a robarnos en la economía, Señor. Todas las personas, bendito Padre, tú conoces que están pasando por momentos de quebranto, Señor, en salud, en momentos de quebranto, Señor, también en el trabajo.
Hoy te pido, Señor, que seas tú bendiciendo enormemente sus manos. Al que no tiene trabajo, Señor, provéele un trabajo. Y al que no tiene, Señor, siquiera que comer, provéele algo, Señor, para que coma. No permitas, bendito Padre, que la gente que está en la calle, que está en el mundo, Señor, se pierda. Sino, Señor, sé tú revelando tu palabra. Porque también nos has enseñado, Señor, que gracias a que nosotros somos obedientes y nos ordenamos, Señor, no solamente nos bendices en la economía, sino que también, Señor, nos bendices en todas las áreas de nuestra vida. Hoy lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y sé tú recibiendo, Señor, esto que no es mucho, tal vez sí, Señor, pero es de corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, esto ha sido todo. Nos dio mucho gusto ver que te conectaras y nos vemos mañana a las 11 de la mañana para otra prédica. Nos vemos y que Dios te bendiga.